Ahí ya está, ya la puse a grabar. Bien, bueno, ahora sí. Vamos a arrancar. ¿Se escucha bien? Sí, Gatón. Perfecto. Perfecto, Bien, clarito. bien. Bien. A la hora de programar, plantear, planificar, recomendar actividad física, hay dos grandes maneras, dos grandes formas. Por un lado está lo que se llama la estimulación del estilo de vida activo. Y por el otro lado, lo que se llaman los programas de actividad física para la salud. Son dos formas diferentes y que en realidad además hasta tienen principios diferentes a la hora de recomendar actividad física a la población. Para que se entienda, a mí siempre me gusta como compararlo con la hipertensión. Una cosa son los programas comunitarios donde nosotros recomendamos el no consumo de sal, que es una medida de muy bajo impacto para mucha población. Por el otro lado, está la medicación antihipertensiva, que es una medida de mucho impacto, pero para una persona a la cual nosotros le prescribimos en forma individual qué tiene que tomar para manejar y mejorar su cuadro de hipertensión arterial. Lo mismo ocurre en la actividad física. Una cosa es la estimulación de actividad física desarrollada de muy bajo impacto para muchas personas, personas a las cuales nosotros no conocemos, personas a las cuales les recomendamos actividad física, van a hacer algo de actividad física, pero nosotros no las conocemos, no sabemos su estado, no sabemos lo que tiene, no sabemos cuáles son sus comorbilidades, cuáles son sus efectos colaterales a un programa de actividad física. Entonces le recomendamos muy poquito, pero a mucha gente. Como es a mucha gente, el impacto comunitario es muy alto. Otra cosa es un programa de actividad física donde dosificamos la actividad física como si fuera un medicamento a una persona o a un grupo particular de personas. Si nosotros nos vamos a esta primera imagen que tiene que ver con el estilo de vida activo, hubo dos grandes programas en el mundo, uno desarrollado por un médico denominado Kenneth Cooper en Dallas. Cuando uno habla de Kenneth Cooper, quizá no lo conocen, pero si uno habla del test de Cooper, seguramente le trae algún recuerdo. Bueno, Kenneth Cooper fue el creador del test de Cooper, que fue, digamos, algo así como el inventor de la palabra aeróbica, el que empezó con la aeróbica como un sistema de trote en función de la actividad física. Pero indudablemente en la década del 90 hay un programa en Brasil, en la ciudad de San Pablo, a través del doctor Víctor Matsudo, que sin lugar a dudas el programa que más evidencia mostró y que más famoso se hizo en el mundo.
Este programa de actividad física de la salud desarrollada por el doctor Víctor Matsudo cuando era director de salud del municipio del estado de San Pablo, se denominó Agita San Pablo. Agita San Pablo, algo así como una idea de movimiento en portugués que no tiene traducción al castellano, pero era un movimiento un sentido de movimiento. Y el Agita San Pablo tuvo como sigla, como eslogan, 30 minutos por día hacen la diferencia. Lo que el Agita San Pablo quería mostrar era que cuando vos realizabas media hora de actividad física por día, esto mejoraba el estadio cardiovascular, el riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica, como si vos hicieras un programa de actividad física mucho más reglado. Y esos 30 minutos por día eran 30 minutos de actividad física leve, pero que inclusive no era necesario que fueran 30 minutos a lo largo, todos juntos, sino que eran la sumatoria de 30 minutos a lo largo del día. Él desarrolla este personaje que ven acá, un reloj, que era el meteorito, con la idea de esa media hora de actividad física leve todos los días de la vida de un sujeto, y el Agita San Pablo desarrolla lo que se llamó la pirámide de la actividad física. Entonces ellos decían, mira, la verdad que nosotros estamos combatiendo horas de pantalla, queremos que nuestras familias, nuestros chicos, nuestros adultos tengan menos horas de pantalla. La verdad que el que es deportista mucho no nos preocupa porque ya es deportista, e inclusive el que juega, que hace actividad física en forma periódica, tampoco nos preocupa. ¿Cuál nos preocupa a nosotros? El que no hace nada. Y fíjense, dice, el que no hace nada debe hacer ese estilo de activo, digamos, actividades de la vida diaria que impliquen algún grado de movimiento. Y fíjense cómo el Agita San Pablo grafica esa actividad física de la vida diaria a través de caminar paseando el perro, subir escaleras, lavar el auto, rastrillar hojas, barrer hojas. Es decir, que planteaba que si uno tiene actividades de la vida diaria que le impliquen algún grado de movimiento, la salud cardiovascular de las personas será con el mismo nivel de salud que un programa tradicional de prescripción. Bueno, y esto que en este momento la OMS toma el programa Agitamundo, se replica en la mayoría de los países del mundo, demostrando la efectividad de un discurso preventivo en función de disminuir las enfermedades no transmisibles. Todas, desde las cardiovasculares, las metabólicas, el cáncer, pero también las enfermedades artrósicas, artríticas, neurodegenerativas. Bueno, todas las enfermedades se asocian con su mejoría en función de tener esas poblaciones activas, ¿sí? O llamado estilo de vida activo. Obviamente, a partir de aquí aparecen una serie de programas en todo el mundo que son todos hijos de ese programa llamado Agita San Pablo. Todo cuando ustedes escuchan hablar de muévete, de movimiento, de activo o actívate, todos estos programas nacen a partir de la Agita San Pablo. Fíjense, en Latinoamérica es bastante común, la Red Colombiana de Actividad Física, Red Colab, nacida en el año 2002, y cómo habla de promover la actividad física y hábitos de vida saludable, aumentar los conocimientos sobre los beneficios de la actividad física, aumentar el interés en líderes de opinión y políticas públicas, aumentar la producción, difusión y uso de evidencias científicas sobre la actividad física, iniciar y continuar intervenciones locales sostenidas en la promoción de la actividad física para la salud. Bueno, esto hoy ya es bastante conocido, es bastante utilizado, pero así uno puede observar Muévete Bolivia, más o menos para la misma fecha, creación de proyectos espacios saludables,
identificación de aliados estratégicos para promover la actividad física en instituciones privadas y públicas, talleres de capacitación en promotores, sensibilización de alcaldes, de políticos locales, incorporación de actividad física en los programas de los ministerios de salud, fortalecimiento de la promoción de actividad física a nivel de los consejos de deporte, elaboración de material informativo, etcétera, etcétera. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Vida Chile, programa desarrollado por el Ministerio de Salud de Chile, fíjense, en el mismo comportamiento, en el mismo sentido, elaboración de recomendaciones y mensajes educativos para promover la actividad física en la población general, campañas comunicacionales para promover el estilo de vida saludable, actividades comunitarias en plazas, espacios públicos, talleres de actividad física en consultorios de atención primaria, promoción de la actividad física en niños, niñas y adolescentes, pausas activas en el ambiente laboral, apoyo a las investigaciones y desarrollo de recursos humanos. Fíjense que en el mismo sentido, todo lugar, todo momento es pasible de ser aplicado desde la promoción de la salud, desde la estimulación del movimiento, para todas las edades y todas las personas. Pero fíjense que siempre estamos hablando de promover salud, promover formas de movimiento, cosas muy suaves, cosas muy simples, pero que nos mejoren. Bueno, lo mismo ocurre en Argentina, ¿no? Diferentes programas en Argentina, Argentina Activa y Saludable de la Secretaría de Deportes, a Moverse Argentina en el Consejo Argentino de Salud Promoción, algunos programas locales como Moverse Vietma, que estimula este tipo de actividades, escuelas en movimiento de la Asociación Latinoamericana de Salud y Actividad Física. Fíjense, toda circunstancia social es una herramienta que nos permita movernos más. Incrementar, perdón. Obviamente entonces, incrementar a niveles municipales, provinciales y nacionales todas las formas de actividad física, obviamente en el centro de la actividad física junto con la alimentación saludable, en la lucha antitabáquica y obviamente la genética, tanto en la lucha contra las neoplasias como en las luchas de enfermedades cardiovasculares, todo sirve, todo son herramientas que debemos llevar adelante. Bueno, acá ven ya el Agita San Pablo, acá ven diciembre de 1996, se empezó a implementar en febrero de 1997. Acá ven las diferentes estructuras de la Agita San Pablo, Agita Familia, las pirámides de actividad física y salud, y cómo se replicó en varias ciudades de Brasil este mismo programa Agita, que insisto, que hoy es probablemente el programa de salud más conocido del mundo, más utilizado, desde el Asia y el África hasta las Américas, todos vas a encontrar ese programa desarrollado por el Estado de San Pablo junto con el CERAFIX, que es el Centro de Formación en Actividad Física, como les decía, del doctor Matsudo. Por lo tanto, pensar que la actividad física para la salud tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con la escuela, muy importante el espacio público, toda la actividad para la salud laboral, obviamente la búsqueda de la vía pública como una herramienta de este tipo de cosas y obviamente el rol fundamental del sector privado en su participación empresaria, en la estimulación y en la promoción y en el sponsoreo de este tipo de actividad. Este tipo de actividad, lamentablemente, es más común encontrarlos dentro de la educación física que dentro de la medicina. A no ser algunos grupos médicos que vienen de la cardiología, que vienen de la diabetes, obviamente que vienen de la medicina del deporte, que intentan trabajar en todo este camino, entendiendo que el rol del médico como educador en su búsqueda de transmitir un mensaje que en este caso, cuando hablamos de hábitos saludables, le estamos diciendo a la gente que necesita moverse más.
Fíjense que no estoy hablando mucho de qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, con qué intensidad. No, en este caso estamos hablando, señora, señor, muévase. No importa cómo. ¿Será caminando? ¿Será paseando el perro? ¿Será utilizando un cochecito del bebé? ¿Será, en vez de ir en el auto a todos lados, yendo a caminar? ¿Será bailando? ¿Será, no sé, no importa cómo? ¿Será no utilizando ascensores y subiendo por las escaleras? No importa cómo. El tema es que hay que gastar energía en el movimiento. La única manera de tener un músculo saludable y metabólicamente activo es obligarlo a trabajar, no importa haciendo qué. Y obviamente uno sabe que hay una relación inversamente proporcional entre la salud muscular y cardiometabólica y las horas de pantalla. Bueno, este famoso chupete electrónico, obviamente, y hoy en la epidemia esto se ha hecho mucho más grave, porque estuvimos tratando de decirle a los chicos, no usen pantalla, no usen pantalla, salgan, 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 y ahora resulta que tenemos que decir, no salgan, no salgan, que sea adentro, usen pantalla, usen pantalla. Que bueno, esto obviamente traerá en algún momento problemas asociados también al sedentarismo y a las enfermedades cardiometabólicas en función del aumento de la pasividad en la vida que ha habido en estos últimos meses, que obviamente nos complica. Obviamente que la actividad física laboral, digamos, los esfuerzos para promover la actividad física en los lugares de trabajo, también es una herramienta que se usan muchísimo. Bueno, Japón es uno de los países líderes. Japón calcula que por cada dólar invertido en la utilización de gimnasios en los trabajos, de momentos para el movimiento en la hora de trabajo, una empresa se ahorra $4 por cada dólar invertido en disminución del ausentismo y disminución de los gastos de salud. Por lo tanto, toman la actividad física en el medio laboral como una inversión muy importante en este momento. Hay alguna experiencia muy interesante en Chile también en este sentido, sobre todo en las minas, que algunos plantean que los famosos mineros que estuvieron encerrados en la mina cuando se desplomó, parte de que hayan sobrevivido era porque tuvieron un programa de actividad físico previo al desmoronamiento, pero también durante el encierro. Y hoy hay una serie que yo el otro día le contaba de tecnología vestible que le pasaron y por lo tanto conocían la frecuencia cardíaca, la velocidad a la cual se desplazaban, la magnitud del volumen con el que se desplazaban y le pudieron ir organizando la actividad física y esto les permitió después tener un poco de fortaleza muscular que necesitaron para estar todos los minutos que estaban en una posición estática durante el ascenso. Obviamente otra de las grandes discusiones es la actividad física en la escuela, por supuesto, porque realmente hay una enorme preocupación mundial y obviamente también en Argentina acerca del aumento de los niveles de obesidad infantil y de sedentarismo en los chicos en nuestras poblaciones. Esto es una gran preocupación. Bueno, y una de las grandes discusiones es cómo hacer para que la escuela sea además un ambiente de estimulación, de promoción de este tipo de actividades en los chicos desde edad muy temprana. La educación física en la escuela es una herramienta que se está discutiendo en el mundo. Ustedes no sé si saben, en general la cantidad de horas de actividad física no son demasiado importantes. Los chicos hoy han perdido la calle como parte de su actividad física para la salud y por lo tanto buscarles ambientes donde lo puedan desarrollar obviamente es una herramienta preventiva trascendente e importante. La vía pública, digamos, cómo hacer para estimular el transporte activo en la población y sobre todo cómo se discute las calles, desde las bicisendas, o cómo combinar el transporte público rápido con la bicicleta. Bueno, la gran discusión en el mundo es cómo hacemos para que una persona pueda con su bicicleta subir a un micro, un colectivo, hacer un trayecto en el colectivo y después seguir. En Argentina solo es posible en los trenes, pero no en los colectivos. Y hay muchas ciudades que están discutiendo este tema, sobre todo relacionado con las ciclovías en la salud pública. Indudablemente Colombia, y más precisamente la ciudad de Medellín, es una de las ciudades del mundo que mejor ha desarrollado este tema del espacio público asociado a la bicisenda. Fíjense cómo era una avenida hace un tiempo en Medellín
y cómo esa avenida se ha transformado actualmente en un lugar de tránsito activo, y esto obviamente en sí mismo ya es un proyecto saludable. Esto es parte de estas discusiones que hoy en día se tienen. Quizás ustedes están en Mar del Plata, y Mar del Plata es una ciudad privilegiada con el tema del transporte del espacio público para el desarrollo de actividades físicas, pero bueno, esto no ocurre, mucho menos en las grandes ciudades. Mar del Plata es quizá una de las ciudades más beneficiadas con estos aspectos. Pero bueno, la pregunta es cómo hacemos para que en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, la gente tenga acceso con seguridad, con iluminación, a estos espacios públicos para la recreación, el movimiento y el transporte. Yo vivo en la ciudad de La Plata, también es una ciudad bastante privilegiada en estos aspectos, pero bueno, en Buenos Aires, en algunos lugares de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, esto es un poco más complejo, no es tan fácil. Y fíjense qué cosa, ¿no? Ahora con esto también de hasta el mismo COVID, aquellas personas con niveles de actividad física más importantes toleran la enfermedad mucho mejor que aquellas personas con sobrepeso, con obesidad, con sedentarismo, ¿no? Que también hasta en esta misma enfermedad estamos viendo las ventajas de ser personas activas. Bueno, obviamente, los países en la OMS, los presidentes se juntaron solo 2 veces por problemas de salud. El primero en la aparición del SIDA, cuando no se sabía bien qué iba a ocurrir con el SIDA. Y el segundo son por las enfermedades no transmisibles. Entonces, indudablemente para los países del mundo, las políticas públicas asociadas a encontrar formas, mecanismos y espacios del desarrollo de movimiento es hoy una prioridad. Una prioridad por el dinero que ahorran, porque además está asociado al bienestar, porque obviamente la disminución del consumo de medicamentos que hacen inclusive algunos grupos poblacionales especiales, como puede ser la tercera edad, digamos, un grupo de tercera edad asociado a un programa de movimiento consume muchísimo menos cantidad de medicamentos, de internaciones y de complicaciones que un grupo que no está asociado a un programa de movimiento. Por lo tanto, digo, el movimiento y la tercera edad es un enorme capítulo que se abre en el futuro de nuestras vidas médicas, porque indudablemente es una herramienta económica, placentera y que además de enorme efectividad a corto y a largo plazo. Por lo tanto, es una discusión. Obviamente hay muchas ciudades que ya están cerrando filas con el sector privado en función de aumentar la productividad, desde las empresas e instituciones locales con instalación de kioscos y comedores saludables, desde la instalación de gimnasios al aire libre, financiado por empresas. Bueno, la ciudad de Montevideo, en cada plaza vos ves un gimnasio abierto para que la gente pueda ser utilizado. Bueno, hoy ya como ven, desde muchos sectores están buscando la manera de encontrar estos aspectos. Por lo tanto, estos son aspectos iniciales relacionados a esta historia de la actividad física desde el punto de vista, insisto, comunitario. Nosotros ya vimos desde lo individual, las evaluaciones previas ya la vimos, pero entonces lo que vamos a hacer es discutir ya no lo que dijimos hasta ahora, sino lo relacionado con entonces ya no con el estilo de vida activo que vimos hasta recién, sino lo vamos a hablar con lo que es la actividad física para la salud. ¿Alguna pregunta de lo anterior que quieran hacer, tanto en forma oral como en el chat? Estamos bien. Bueno, entonces, yo les decía a ustedes, yo a través de la radio, a través de folletos, a través de programas televisivos, a través de panfletos, a través de mensajes públicos, estimulo que la gente se mueva. ¿Qué le digo a la gente? Muévase. ¿De qué manera? La que le guste.
insisto, caminar, subir escaleras, bailar, lavar el auto, acompañar a sus hijos, jugar con sus nietos, no me importa. Usted lo que tiene que hacer es moverse. Esto es una forma, un camino. Cuanto más se mueva, salga a caminar, cuanto más se mueva, mejor va a ser para hacerlo. Otro camino que ya tengo, que ya es un camino un poco más complejo, es un programa de actividad física para la salud. Ya acá yo voy a dosificar la carga de trabajo. Voy a decirle lo que tiene que hacer, cómo, cuánto, por qué. Se lo voy a planificar. Entonces, si yo hablo de estilo de vida activo, hablo 30 minutos por día de actividad física leve, que no tiene que ser 30 minutos todos seguidos y pueden ser dispersos a lo largo del día. ¿Sí? Yo puedo 6 veces por día caminar 5 minutos, eso me protege el corazón. Si yo voy a un programa de actividad física, ya voy a planificar actividades moderadas o intensas, entre 2 a 5 veces por semana, con una duración de entre 40 minutos a 1 hora como mínimo. Si voy a hacer menos actividad, más intensa, pero ya va a ser dirigida a un paciente. Ya no le voy a decir, hace cualquier cosa que te va a mejorar, le voy a decir, vos para mejorar mucho tenés que hacer esto, esto y esto. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, ahora vamos a discutir cómo planificamos, cómo programamos, cómo dosificamos un programa de actividad física que podrá ser una actividad individual o una actividad grupal, pero de pequeño. ¿Cuántas veces a la semana? Ahora vamos. Entonces, ¿qué es un programa de actividad física? Es la prescripción de ejercicio como un proceso por el cual se recomienda a una persona un régimen de actividad física de manera sistemática e individualizada. Ya no le voy a decir que hacé, movete, baila, no. Le voy a decir, no, flaco, vení, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Entonces, defino, como ya dijimos, los componentes de la carga. Yo le voy a decir qué tipo de actividad física le va a hacer mejor, a qué intensidad la tiene que hacer, con qué duración de esa sesión tiene que trabajar, cuál es la frecuencia semanal a la cual va a trabajar y cómo tiene que ir progresando en esa carga semana tras semana. Y para esto voy a tener que tener en cuenta cómo está el sujeto, qué edad tiene, quién es y cuál es su objetivo. No es lo mismo si es un atleta olímpico que quiere ganar una olimpiada que si es una persona de 80 años que quiere levantarse de una silla. Desde el diagnóstico inicial me voy a plantear un objetivo y yo voy a planificar lo que tiene que hacer para ir llegando a esos objetivos parciales cada 6 a 8 semanas. Esta es un poco la idea. Si uno analiza lo que dice la bibliografía, por ejemplo, una de las actividades más conocidas en el mundo es el American College of Sport Medicine, es el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Es la institución que engloba más cantidad de médicos, es de la que es más tradicional y la que tiene escritas muchas guías. Si bien hay muchas guías ya de actividad física para la salud, y yo inclusive con el Colegio Americano de Medicina del Deporte me parece que es una posición muy conservadora, muy tradicional, hasta antigua, pero ¿qué dice? Dice que la frecuencia semanal entre 3 a 5 veces por semana. Ya 2 es como poco, ya 3 está bien, más de 5 para beneficios cardiovasculares no es necesario. Este es el primer elemento que hay bastante aceptación científica. La intensidad moderada, pero en términos de clasificación de la carga, hablar del 60 al 90% de la frecuencia cardíaca máxima, estamos hablando de un rango enorme, enorme, un rango de actividad física muy importante. 60 al 90, ahora vamos a charlar un poquito, es realmente un rango demasiado grande.
que es entre el 50 al 85 el consumo máximo de oxígeno, que estamos hablando de nuevo de rangos muy amplios. Obviamente una persona grande, no entrenada, 50%, 60% de su frecuencia cardíaca, es bastante bien. Para un joven esto es extremadamente poco. Una de las cosas que más discute la ciencia, muy interesante, es cuál es la frecuencia cardíaca máxima. Yo les decía el otro día que la frecuencia cardíaca máxima de un sujeto se mide, no se calcula. El famoso cálculo 220 menos la edad es un cálculo muy general que habla, si quieren, del promedio poblacional, pero no de la individualidad. Una persona puede estar más o menos un 20% por encima, un 20% por encima, un 20% por debajo de ese 220 menos la edad. Claro, si ustedes miran cualquier ergometría cardiológica, va a decir detenida al 85% de la frecuencia cardíaca teórica máxima, que es justamente 220 menos la edad. ¿Esto qué significa? Que en realidad la ergometría cardiológica que está hecha para estresar el corazón y nada más, no nos sirve para planificar actividad física, porque son ergometrías muy teóricas, muy teóricas. Sirven para estresar el corazón, y habíamos dicho que el corazón en el movimiento utiliza más oxígeno y por lo tanto puede aparecer ese famoso umbral de oxigenación, la famosa angina de pecho, el dolor cardíaco intraesfuerzo, pero no, inclusive las alteraciones electrocardiográficas, pero no nos sirve para planificar carga. En general, para una adecuada planificación de carga, la ergometría cardiológica no es útil. Una duración de entre 15, ahora vamos a discutir sobre estos aspectos para ver si podemos aclarar algunas cosas. Una duración de entre 15 a 60 minutos de actividad física aeróbica continua puede ser un área de entrenamiento interesante, general pero interesante, pero también hoy aparece ya en los últimos años la idea de que en realidad deja de ser salud sinónimo a resistencia aeróbica y empieza a ser salud sinónimo de fuerza. Hoy, cada vez más, la capacidad de trabajar con sobrecarga, es decir, con peso, en fuerza, utilizando grandes grupos musculares, es indudablemente un elemento muchísimo más útil para el desarrollo de la salud que lo que nosotros consideramos antes solamente la resistencia aeróbica. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos estas áreas de la fuerza mucho más desarrolladas en todo lo relacionado con la actividad física para la salud desde el punto de vista de los programas. Entonces, actualmente se recomiendan metodologías más intensas, fraccionadas, variables, desde la motricidad para la prescripción de actividad física, tanto en población en general como en pacientes cardiovasculares y metabólicos. Es decir, hoy la actividad física ya no se entiende como esa actividad física donde la persona salía a caminar o salía a correr sin pararse, sin detenerse, continuo, estable y lo sostenía en el tiempo como la mejor herramienta de actividad física. Hoy entendemos situaciones donde la estimulación neural es mucho más profunda, es mucho más intensa y es mucho más inclusive variable. Intentamos dotar a la gente de un caudal de motricidad que le permita afrontar las diferentes cualidades de la vida. Y la realidad que hoy, y sobre todo en sujetos de la tercera edad, le damos mucha más importancia a la fuerza, a la estabilidad y a la capacidad de resolver problemas que solo a salir a caminar o salir a trotar en una situación de esfuerzo suave, continuo y estable. No es esto hoy las metodologías que más utilizamos. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer. Si un sujeto sale a caminar 40 minutos 3 veces por semana, no está mal. Lo que estamos diciendo es que hay herramientas mucho más profundas para la mejoría del desarrollo del movimiento. No es que yo le diga a una persona, no, no camine. Ahora, si alguien viene a mi consultorio y me dice, doctor, me siento mal, tengo un síndrome cardiometabólico, ¿qué puedo hacer? No le voy a decir salga a caminar. Le voy a decir, mira, venite al gimnasio que nosotros te vamos a mejorar en 4 o 6 semanas muchísimo tu perfil de movimiento. Y no va a empezar haciendo bicicleta 30 minutos,
sino va a empezar haciendo circuitos de fuerza, que eso le va a generar adaptaciones mucho más rápidas, mucho más intensas y mucho más duraderas que lo que sería caminar. Teniendo en cuenta que la actividad física, cuando yo dejo de hacerla, dejo de adaptarme y vuelvo con algún grado de velocidad a la situación anterior. Si yo entrené 6 semanas, después en 6 semanas vuelvo a estar como estaba antes. Seguramente el hacer actividad física me va dando una memoria genética, pero igual debo desarrollarlo y mejorarlo. Por lo tanto, hoy los métodos en circuito que estimulan simultáneamente desde la fuerza, la resistencia, la movilidad, pero además la adherencia a los programas, porque la clave no es cuál es el mejor deporte, el que hago 20 años. Y esto tiene que ver con adherir y tiene que ver con aspectos psicosociales. No es, yo puedo hacer el mejor programa de actividad física, pero si el tipo lo aburre, no le gusta y no lo sostiene en el tiempo, no le sirvió de nada. Por lo tanto, la adherencia a los programas de actividad física como una palabra mágica es realmente muy importante y trascendente. Si se acuerdan, cuando hablábamos de los sistemas fisiológicos del otro día, yo les decía que vos tenés consumo de oxígeno que aumenta linealmente la actividad física hasta que llega a su meseta, la concentración del lactato, una primera etapa que aumenta poco, una segunda etapa que aumenta más y una tercera etapa que el lactato se dispara. Sería interesante que los médicos entiendan a la hora de prescribir, por lo menos, si no quieren 3 fases, como las describimos el otro día, 2 fases. Digamos, una fase de baja intensidad y una fase de alta intensidad de trabajo aeróbico, siempre hablando de lo aeróbico. Una fase donde el sujeto, si quieren, desde el punto de vista clínico, tiene una agitación muy controlada, acá puede hablar, no se agita, no respira de esta manera, la persona puede ir corriendo al lado de alguien charlando, pero cuando supera este punto umbral, este punto de aumento de concentración del lactato en sangre, de ácido láctico, por una acidosis metabólica producida por la intensidad de la tasa de utilización energética, va de la mano una compensación alcalina a través del bicarbonato. Y esto hace que en esta compensación haya un aumento en la secreción de dióxido de carbono. Ese aumento de la secreción de dióxido de carbono es el que nos produce una estimulación de los centros respiratorios y por lo tanto una taquipnea. Es decir, que en la medida que nosotros pasemos, esto imagínense que es intensidad de carrera, velocidad. Vamos corriendo cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Cuando nosotros pasamos esta velocidad, hay un aumento de la concentración del lactato en sangre, hay un aumento de la eliminación del dióxido de carbono, hay un aumento de la frecuencia respiratoria y por lo tanto acá aparece una taquipnea. Entonces, nosotros el entrenamiento aeróbico lo podemos dividir inicialmente en 2 grandes momentos, siendo todo entrenamiento aeróbico. Un momento llamado capacidad aeróbica, hasta la zona umbral lactácido o máximo estado estable del lactato, donde esta persona acá va a hacer una serie de carreras, de nados, de la actividad que quiera, sin agitarse mucho, y esa actividad, esa intensidad la puede manejar en forma continua. Yo puedo salir a correr 40 minutos a esta intensidad y nunca me voy a agitar mucho. Y mantuve la velocidad de carrera. Otra situación es cuando yo quiero correr por encima de esta velocidad hasta el máximo consumo de oxígeno. Aquí las cargas de trabajo, los entrenamientos no pueden ser continuos, porque a esta velocidad el lactato aumenta en forma sistemática. Entonces, todo el entrenamiento a esta intensidad es fraccionado. ¿Qué quiere decir fraccionado? Un rato corro, un rato paro. Un rato corro, un rato paro. Y lo fraccionado puede ser de 2 maneras. Lo llamado interval training o entrenamiento intervalado, que es lo que corro es más de un minuto más y paro un minuto más. Corro 1 minuto, paro 1 minuto. Corro 2 minutos, paro 1, 2 minutos. Corro 5 minutos, paro 1 a 5 minutos. Depende de la intensidad, el nivel y el sujeto. O llamado fraccionado intermitente.
corro 15 segundos, paro 15 segundos, corro 15 segundos, paro, y así durante muchos minutos. Que esto es lo que va de la mano más con los deportes con pelota. Entonces, obviamente, cuanto más intenso corro, más mejoro, pero correr fraccionado con estos niveles de ácido láctico en sangre estimula mucho la secreción de adrenalina y noradrenalina y por lo tanto en un sujeto sedentario esta zona de trabajo podría estar asociado a eventos cardiovasculares. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con un sujeto que nunca hizo nada y dice, doctor, tengo 50 años, tengo 40 años, hace mucho tiempo que no corro, quiero empezar a correr. ¿Nunca corriste? No, nunca corriste. Y nos plantea, ¿qué hago? Pero quiero correr, la verdad que tengo ganas, no, me separé, quiero ir con un grupo de amigos o de amigas, me quiero meter en un grupo de running, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué cosa le decimos? Lo primero que le decimos que es muy importante entender que a mayor nivel de estabilidad lumbopélvica y a mayor nivel de fuerza, se va a sentir mejor para correr y va a tener menos riesgos. En general, mi recomendación es que una persona que quiere empezar a correr, idealmente el primer mes o los primeros 3 meses, tiene que ir a un buen gimnasio. Que le fortalezcan los abdominales, los espinales, los dorsales, las piernas, las articulaciones y mejore su movilidad. No es ideal para mi gusto empezar corriendo. Pero vamos a suponer que ya fue sus 3 meses al gimnasio, hacer fuerza, estabilidad, coordinación, agilidad, se siente mucho mejor, o directamente se me dice, no, doctor, a mí el gimnasio me aburre, yo no quiero saber nada, yo quiero empezar a correr. Bueno, le avisamos los problemas que puede tener, sobre todo a nivel de las rodillas, el síndrome patelofemoral, o a nivel de las caderas, un síndrome piramidal, una fascia lata, bueno, las cosas que le pueden pasar por no tener fortaleza suficiente, pero vamos a suponer que se encapricha ahí y dice, yo lo único que quiero es correr. Y acá tenés dos opciones. Una opción es decirle, mira, corre muy despacio todo lo que puedas, que en general es una opción de muy malos resultados. No nos sirve. ¿Por qué? Porque sale de la casa a los 10 minutos, le duele todo, está cansada, vuelve a su casa, al otro día le dolió todo, no le sirvió de nada. O decir, mira, vos vas a trabajar suave, porque no podés trabajar acá, pero vos no vas a trabajar todo junto. Por ejemplo, una forma muy fácil. Mira, a una velocidad que no te agites mucho, lo que vas a hacer es vas a correr un minuto y vas a y vas a caminar un minuto. Correr un minuto, caminar un minuto. ¿Y así cuánto? Bueno, idealmente 30 minutos. Bien, esperaremos a ver cuánto tiempo tarda, si la primera semana ya puede ser, la segunda, la tercera, hasta que un minuto, por lo menos, en este sistema de correr, caminar un minuto y correr un minuto, termina esos 30 minutos. A veces, si la persona lo entiende y quiere, directamente ni siquiera un minuto. Le decimos, hacelo 15 segundos. Corre 15 segundos, camina 15 segundos, corre 15 segundos, camina 15 segundos. Eso lo haces en un bloque de 6 minutos, descansás 2 minutos y lo volvés a hacer. Cualquiera de las herramientas, depende del paciente, lo podemos hacer. Pero vamos al más tradicional, que es minuto por minuto. Vamos a suponer que esa persona ya corre un minuto, se banca esos 30 minutos, está bien. Y si la segunda semana, ¿qué hago? Ahí tenemos que correlacionar los diferentes componentes de la carga. La intensidad, la duración y lo que llamamos la densidad, la relación trabajo-pausa. Yo no puedo a ese sujeto aumentarle al mismo tiempo la intensidad y al mismo tiempo la duración de lo que va a hacer. Vamos a suponer que en ese minuto por minuto esa persona corrió 4 kilómetros. Perfecto. Sí, corrió 15 minutos y caminó 15 minutos. A la otra semana, ¿qué le voy a decir? Mira, vos ahora podés irte ya a un sistema 2 por 1. Correr 2 minutos y caminar 1 minuto. Pero si yo le digo 2 por 1 durante 30 minutos, en esos 30 minutos pasó de correr 15 a correr 20. Entonces hizo más densidad, del 1 a 1 pasó al 2 por 1 e hizo más volumen. De correr 15 minutos pasó a correr 20 minutos y corrió un 30% más. Esto suele ser mucho. Entonces la idea es semana tras semana ir aumentando un 10% de intensidad o un 10% de volumen. Entonces nosotros le podemos decir, mira, ya corriste
3 veces la primera semana, minuto por minuto, cómo te sentís bien. Bueno, la segunda semana, un día corré 2 por 1, pero el resto de los días seguí 1 por 1. Y así le vamos construyendo, del 2 por 1 pasa al 3 por 1, o del 2 por 1 30 minutos pasa al 2 por 1 35 minutos, o 40 minutos, lo vamos a ir llevando entre duración y volumen. Y nos dice, no, pero doctor, me siento bien, esta semana quiero correr un poquito más rápido, listo. ¿Cómo venís? 3 por 1. Bueno, ahora, seguí 3 por 1, el mismo volumen, un poquito más rápido. Y lo vamos trabajando, vamos modificándole entre la intensidad, el volumen y la densidad, cómo ese sujeto puede aproximarse a una forma de entrenar. Generalmente decimos, cuando llega al 5 por 1, 40 minutos, esa persona ya puede entrar en un sistema de entrenamiento, pues ya está muy bien. ¿Y cuánto tarda? Y por ahí tarda 6 meses. A ver, ¿cuánto, doctor? Y hace 20 años que no hace nada, y vos me decís que 6 meses es mucho. No, no es mucho. Obviamente, si encima tiene sobrepeso, la fuerza ocupa un lugar mucho más preponderante que si no lo tiene. Pueden hacer circuitos con su propio peso corporal, pueden hacer estructuras y formas de trabajo que les permiten ese tipo de mejoras. Bien, espero que se entienda. Esto sin ver sus caras, saber si están entendiendo algo o no están entendiendo nada es bastante difícil, pero vamos a suponer que están entendiendo. Por lo tanto, fíjense en ese viejo paradigma, no a los cambios de ritmo, no a la alta intensidad inicial, esperar 20 a 30 minutos para quemar grasa, trabajar en meseta, en plató, forma sostenida, sin lactato, sin detenciones, de baja intensidad y larga duración, ya es un paradigma que nosotros hemos dejado bastante de utilizar. Profe, entonces, siempre nos conviene hacer ejercicio fraccionado y no todo seguido, a no ser que seas un maratonista, siempre es mejor. Lo que pasa es que ahí vamos combinando. No, el proceso de adaptación se da en todos los sujetos, esto es lo mismo que hacemos en el deportista, pero en general vamos combinando. Algo interesante que está preguntando Leira. Vamos a ver, esperen. ¿Puedo volver? Ahí. A ver, trabajos a este nivel generan más utilización glucogénica que trabajos a este nivel. Entonces, vamos a suponer que alguien que ya está mejor me dice, doctor, yo quiero todo el tiempo, quiero mejorar, mejorar, mejorar. ¿Tengo que hacer todos los días trabajo fraccionado de alta intensidad a este nivel? No, eso es un error. Yo tengo que tener un equilibrio entre los trabajos de alta intensidad y los trabajos de baja intensidad. Es decir, si yo preparo, como le decía el otro día, un microciclo semanal, yo no voy a trabajar solo fraccionado al palo. Yo haré 3 veces por semana, yo haré un trabajo continuo, un trabajo fraccionado de baja intensidad y un trabajo fraccionado de alta intensidad. Digamos, voy acompañando volúmenes de baja intensidad que me mejoran los depósitos glucogénicos con volúmenes de alta intensidad. Tengo que llevar a un equilibrio, no es cualquier cosa, es un equilibrio. Pero además hay que tener en cuenta que los trabajos a este nivel me demandan un consumo de hidrato de carbono mucho mayor que los trabajos a este nivel. Es decir, yo no puedo trabajar trabajos fraccionados y no comer hidrato de carbono. Deberé elegir los hidratos de carbono complejos, en cantidades moderadas, dejar los azúcares, todo eso sí. Pero yo no puedo dejar de consumir hidrato de carbono. No estamos de acuerdo con las dietas cero en hidrato de carbono. Cuando la persona llegaría a 5 por 1 de alta intensidad, pasaría a incorporar la actividad anaeróbica. Nosotros, actividad lactácea, que es una actividad de una persona muy agitada, con sensación de náusea, no la recomendamos en los pacientes sedentarios. No es necesario. Preferimos alta intensidad aeróbica y no anaeróbica. Nosotros no desarrollamos. Sí, esta persona que llegó al 5 por 1 lo desarrolló todo acá. Ahora pasa a la alta intensidad, no a lo anaeróbico acá, sino a la alta intensidad. No les recomiendo trabajos lactáceos. No está bueno. Por eso soy una persona que el CrossFit tradicional no me gusta, porque son trabajos muy lactáceos. Prefiero circuitos más cortos que trabajos tipo CrossFit. Bueno, esto ya se lo mostré el otro día, pero fíjense que hoy se recomienda más
los trabajos con pesos libres que me estimulan más mi coordinación de movimiento que los trabajos con máquinas. Hoy indudablemente es muchísimo más saludable una barra, una mancuerna que las máquinas que me generan un control de movimiento no adecuado para mi motricidad. Ese cambio de aire que es conocido por los corredores no es bueno para aquellos que hacen poco ejercicio por el lactato. Generalmente, cuando los corredores hablan de cambio de aire, eso está relacionado no con la intensidad, sino con la entrada en calor. Ustedes sepan que la mitocondria tiene un tiempo de activación para poder metabolizar la energía aeróbica y entregar energía aeróbica para el trabajo. Entonces, si yo salgo corriendo muy rápido, por ahí la mitocondria todavía no está activada, todavía el ciclo de Krebs no está activado, y eso me genera una acumulación rápida de lactato que no es bueno a la hora de trabajar. Tiene que ver con eso, el cambio de aire, y no con que están corriendo muy rápido. Obviamente que cuando nosotros pensamos una progresión como componente de la carga, fíjense que obviamente que un enfermo cardíaco tiene una progresión mucho más lenta que un sedentario. El sedentario en 16, 20 semanas ya está dentro de un sistema de trabajo de intensidad y duración de entrenamiento deportivo, mientras un enfermo cardíaco por ahí tarda más de un año en alcanzar un buen nivel de estimulación. Y esto tiene que ver con los niveles previos de actividad. Esto es muy importante. Entonces, más de un 5 a 10% de semana tras semana no es lo que nos gusta. Y generalmente trabajamos, aumentamos 3 semanas y bajamos una. Digamos, si yo una semana hice 10, la otra 11, la otra 12, la otra 13, bajo a 12. Vuelvo 13, 14, 15, 16, bajo a 15. 16, 17, es decir, voy llevando una escalera con un descanso cada tanto. Este es el sistema más interesante para planificar la actividad. Pero además, nosotros, nuestra sesión de trabajo, la entrada en calor siempre está basada en trabajo de zona media. Nunca, no arrancamos nunca por el aeróbico. Siempre. Primera parte de la sesión, zona media. Abdominales, plancha, elevación de pelvis, algo de fuerza, lo que quieran. Una segunda parte donde hacemos trabajo de flexibilidad estática corta, nunca más de 6 segundos, para no disminuir las respuestas explosivas, y flexibilidad dinámica. ¿A quién llevas? No, es muy pesado, Martín. Bueno, Fanny, estás charlando con tus hijos, Fanny. Bien. Trabajos de fuerza en grandes grupos musculares, preferentemente pesos libres, entre 6 a 8 repeticiones por serie. No nos gustan las 10, 12, 15 repeticiones. Después de un trabajo de fuerza, insisto, con 4 o 6 movimientos que es suficiente, uno de hombro, uno de espinal, uno de pectoral, alguno de piernas, alguno de glúteos, dominada, lo que le gusta hacer. Un trabajo en circuito combinando fuerza para mejorar las respuestas metabólicas a la fuerza, y si quieren actividad aeróbica posterior, al final del trabajo. Lo aeróbico siempre al final. Y se termina con una vuelta a la calma que incluya movilidad articular y flexibilidad de acuerdo a las características de cada sujeto. Esto es nuestra sesión normal. No nos gusta la sesión de primero 30 minutos en bicicleta para entrar en calor, después 12 a 15 repeticiones y después mucha flexibilidad. No es lo que nos gusta a nosotros. No es lo que se usa hoy en el mundo. Ni en el entrenamiento, ni en la actividad física para la salud. Obviamente que en el enfermo cardiovascular dependerá de las características, pero más o menos hoy se trabaja sobre también muchos circuitos, mucho trabajo de fuerza, no mejorando mucho la característica de la movilidad de los sujetos, no tratando de que no se agiten, y con una progresión de 1 o 2 METs, para que se nos diga, cada MET equivale más o menos a correr a 1 kilómetro por hora, digamos. 10 kilómetros por hora, 10 metros, 11 kilómetros por hora, 11 metros. Entonces, uno puede ir construyendo una actividad física así también progresiva. Es muy importante que en el enfermo cardiovascular el control de la tensión arterial,
ustedes piensen que el doble producto es un elemento muy importante de isquemia, entonces no es lo mismo trabajar con 200 latidos y 150 de frecuencia cardíaca que con 120 de tensión arterial y 100 latidos, digamos. No tiene nada que ver, el doble producto es algo que se utiliza mucho en el control de la carga durante el enfermo cardiovascular. Entonces lo mostré el otro día, no se lo voy a volver a mostrar. Bueno, la frecuencia cardíaca, que también se lo mostré. Hoy utilizamos mucho el concepto de variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? No, a ver, aquí me pregunta acá Micaela. Profe, cuando vos te referís a qué es preferible que la persona arranque el gimnasio antes de arrancar a correr, ¿sería para preparar los pequeños grupos musculares? No, no, justamente es preparar los grandes grupos musculares. A ver, lo que pasa es que esto ya me cuesta un poco esto. Imagínense esta situación. Yo tengo un sujeto más común en mujeres que en varones, pero también en mujeres, un sujeto que cada vez que da un paso, su glúteo medio no recluta como corresponde y por lo tanto la rodilla se le va para adentro. Lo que se llama valgo de rodilla. Esto es casi imperceptible si ustedes no lo saben mirar, pero se le ocurre a 50% de la gente. Entonces, esa alteración mecánica por no tener fuerza y porque no tener fuerza para amortiguar cada paso, hace que la rodilla, el tobillo y la cadera, inclusive repercute sobre la columna, esto sea todo inestable. En vez de ser sólido, como le mostraba el otro día, como corre Usain Bolt, es todo inestable, todo es un flancito. Ese flancito de la persona de cada apoyo hace que las estructuras, tanto ligamentarias como tendinosas, estén sometidas a sobrecargas de cizallamiento horizontal. Y además, hay músculos que no están preparados para ser de sostén, que tienen que intentar ser sostén, como por ejemplo el músculo piramidal o por ejemplo el psoas. Entonces, esa persona que quiere correr sin fuerza inicial, lo único que hace es sobreestresar estructuras óseas, musculares, tendinosas, ligamentarias. Entonces, a la larga, esto termina con un problema lesional. Si yo primero soy más fuerte, más sólido, lo que hoy en el mundo se utiliza como en inglés mucho la palabra más robusto, la palabra robustez, es una palabra que se está utilizando mucho. A medida que yo tengo mayor robustez, voy a tener menores lesiones. Un síndrome compartimental, una fractura por estrés de tibia o de quinto metatarsiano, un dolor en la fascia lata, un dolor en el piramidal, una pubalgia, una lumbalgia, un montón de elementos. Entonces, la frecuencia cardíaca, como yo les dije, aumenta en forma proporcional a la actividad física. Pero, si uno tiene 60 latidos, la idea es que si uno tiene 60 latidos por minuto, significa que tiene uno cada segundo. Bueno, esto no es. Los latidos, uno tras otro, no son iguales. El RR, digamos, la distancia de un R con otro R, es diferente en cada latido. Y esto se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad, es decir, que los latidos sean muy variables de uno a otro, es un signo de salud y de bienestar. En la medida que uno va teniendo, hay relojes que lo que miden es el tiempo de uno al otro. En la medida que uno va estando fatigado, va estando con enfermedad cardiovascular, va estando con lo que se llama el sobreentrenamiento, o va corriendo muy intenso, la variabilidad se achica, es decir, cada latido es igual al otro. En vez de ser, como en este caso, un latido de 0,88 segundos, uno de 79 y uno de 0,73 segundos, y esta variabilidad que fíjese que va de 0,73 a 0,88 es normal, cuando una persona va perdiendo variabilidad significa que su riesgo cardiovascular, su riesgo de lesión deportiva o su fatiga está más cercano. Cuanto más variable soy, más normal y más saludable soy. Fíjense cómo la relación entre variabilidad de baja intensidad a menor variabilidad en el ejercicio de alta intensidad es un elemento ya publicado. Por lo tanto,
Por encima del umbral yo pierdo variabilidad, por debajo del umbral yo gano variabilidad y esto es también normal. Entonces, hoy se está utilizando mucho este concepto de variabilidad frecuencia cardíaca en varios aspectos relacionados sobre todo al control de la enfermedad cardiovascular. Seguramente es algo que ustedes el día de mañana va a ser mucho más escuchado y mucho más común, pero hoy lo estamos ya usando mucho y ya hay algunos relojes comunes y algunas aplicaciones que ya analizan este concepto en forma muy fácil y muy útil. Bien, tengan cuidado con el tema de los pacientes cardiovasculares y los beta bloqueantes, porque acuérdense que el beta bloqueante no deja aumentar la frecuencia cardíaca, entonces es bastante habitual que un sujeto que está tomando un beta bloqueante no tenga aumento de la frecuencia cardíaca, pero dice, uy, tiene 90 latidos, está baja la intensidad, no, es que nunca va a aumentar. Sí. Cuando se consumen beta bloqueantes se pierde la frecuencia cardíaca como una herramienta de control de la carga. Y también pasa algo parecido en la natación. Estar en la posición de acostado también hace que la frecuencia cardíaca aumente mucho menos que en posición de pie. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ese tema. Bien. Vamos esto más rápido. Esto ya se lo conté la otra vez. Bueno, obviamente hoy, relacionado con la diabetes, la actividad física es una herramienta fundamental. La diabetes... la sensibilidad a la insulina aumenta el transporte de glucosa y disminuye la concentración de insulina plasmática, por lo tanto es clave el desarrollo de aumentar la insulina a través de los GLUT4. La disminución de la actividad física reduce la sensibilidad a la insulina y desciende la tolerancia a la glucosa. Por lo tanto, la actividad física es una herramienta muy importante en el tratamiento de la diabetes. Se calcula que el gasto calórico de 500 calorías día disminuye un 6% el riesgo de diabetes no insulino dependiente. La actividad física es inversamente proporcional a la glucemia 2 horas después de una carga de glucosa, sobre todo en diabéticos no insulino dependientes. Recuerden que los GLUT4 incorporan glucosa a la célula muscular a través de la insulina, pero el resto de los GLUT, 1, 2, 3, responden al ejercicio y yo no necesito insulina para incorporar azúcar al músculo. Por lo tanto, el resto de los GLUT no son insulino, pero responden muy bien a la actividad física. Por eso es que la actividad física aumenta la cantidad de la incorporación de glucosa al músculo sin necesidad de insulina. Bueno, obviamente todos los lípidos sanguíneos responden adecuadamente a la actividad física, todos, HDL, HDL2, la proteína del HDL, todos mejoran en respuesta a la actividad física. Los cánceres de estrógeno dependientes disminuyen absolutamente en relación a la actividad física, todos los cánceres de estrógeno dependientes, y esto es muy importante. En la diabetes aumenta el transporte y uso de la glucosa, disminuye la producción hepática de glucosa, disminuye la resistencia a la insulina y obviamente lo que hablábamos y está ya bastante aceptado. La American Diabetes Association dice que los deportistas con diabetes no deberían realizar ejercicios con glucemia mayores a 250 miligramos, no es recomendable, pero es inadmisible con glucemias mayor de 300 miligramos. Es decir, cuando yo tengo 3 gramos de glucosa, no puedo hacer actividad física. En este caso, hasta que yo no recupere la actividad física, está contraindicada inclusive en los diabéticos. De todas formas, en los deportistas diabéticos, que se hacen autocontroles permanentes, generalmente tienen valores basales de glucemia un poco más altos que la gente sin diabetes. ¿Por qué? Porque lo que el deportista le teme es a la hipoglucemia y no a la hiperglucemia. La hiperglucemia la maneja muy bien, si es moderada, menor de 250 idealmente, pero la hipoglucemia, si es un ciclista, por ejemplo, lo hace caerse de la bicicleta. Entonces, cuando uno trabaja con personas diabéticas y deportistas, siempre tiene que tener a mano, desde caramelos, Gatorade, inclusive en el maletín del médico del deporte tenemos siempre un glucagón. ¿Por qué? Porque lo único que no queremos es la hipoglucemia severa. De todas formas, es raro que un deportista diabético tenga hipoglucemia severa porque tienen un manejo de su diabetes mejor que la que podría hacer cualquier médico. Deportistas amputados de ambas piernas, por ejemplo, ¿cómo es la frecuencia cardíaca? Varía, no sé, la frecuencia cardíaca.
no he tenido deportistas de ese tipo, pero en general no trabajan a intensidades tan altas porque si es amputado, todo su esfuerzo lo hace con los brazos y si lo hace con los brazos, la frecuencia cardíaca máxima es menor que cuando trabajamos con las piernas. Así que la frecuencia cardíaca en el trabajo de brazos es menor, eso sí te lo puedo asegurar, es menor que en el trabajo de piernas, normalmente. Rubén, Sí, capaz que al final de la unidad de aprendizaje teníamos alguna actividad paralímpica, ¿te acordás? Estamos viendo si llegamos con los estamos bloques. viendo por lo presencial, exactamente. Exactamente. Gracias por recordar. Estamos intentando ver si cuando empieza lo asistencial, si es que empieza, podemos hacer algún práctico con el grupo paralímpico de entrenamiento. La diabetes tipo 1 no siempre tiene un buen control de su glucemia, esto puede ser intencional, como ya les dije, y seguimos adelante. Al comienzo del entrenamiento deportivo es habitualmente necesario que la dosificación de insulina disminuya entre un 20 y un 50%, así que hay que tener cuidado, pero insisto, generalmente cuando vos tenés en un plantel un jugador diabético, te enterás que lo tiene. El diabético sabe manejarse, el insulino dependiente joven, sabe manejarse perfectamente su insulina. Vos lo único, preparate para la urgencia, pero en los casos que yo he tenido, más que en saber que lo tenían, nunca me han consultado absolutamente nada en el manejo su glucemia, lo hacen perfectamente. He conocido inclusive un triatleta que en una hora y media de bicicleta podía controlarse 30 veces la glucemia permanentemente. El sitio de administración de insulina puede cambiar en su respuesta si estás en zona de trabajo muscular. La contracción muscular puede acelerar la absorción. La absorción también puede aumentar si se inyecta menos de 30 minutos previo al inicio del ejercicio, por lo que se recomienda que la administración sea, en general, una hora antes. Y rotar el sitio de inyección. Bien. Acuérdense que la presencia de hipoglucemia inducida por el ejercicio puede ser prevenida con suplementos con carbohidratos. Habitualmente la cantidad de carbohidratos necesarios son entre 15 a 60 gramos y por lo tanto las bebidas comerciales tienen un número de glucemia que nos permiten pelearla. No es suficiente, pero nos permiten pelearla. Por eso siempre a mano el glucagón. Bueno, algunas cosas ya más específicas. Acuérdense que se compararon 10 mujeres durante 16 semanas con ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza. Los ejercicios aeróbicos más la fuerza mejoró la sensibilidad a la insulina comparada con actividad aeróbica sola. Es decir, que el componente fuerza es clave en el manejo de un diabético. Es muy importante que aprendan a explicarle a la gente que tiene que proteger sus pies, que use las medias sobre todo de algodón, que los mantenga limpios y secos, que mantenga la hidratación, un cuarto de litro cada 20 minutos es suficiente. Tengan en cuenta, muy importante, el cortado de uñas. Las uñas no se cortan, ni mucho menos en diabéticos en redondo, se cortan planas para que no lastimen, no hagan panadizos, que a veces en el diabético son muy severos, por lo tanto siempre hacer mucho hincapié en todos los deportistas, pero especialmente diabéticos o en las personas diabéticas, que obviamente corten las uñas en forma recta. Obviamente se recomienda reclutamiento de grandes grupos musculares, ejercicios concéntricos y aeróbicos, pero hacer mucho hincapié también en la fuerza, es muy importante. En los trabajos excéntricos, digamos, la bajada de la pesa aumenta la fuerza máxima, por lo tanto hoy utilizamos mucho en el sedentario algún tipo de trabajo excéntrico que nos da mucha utilidad rápida. Trabajos proprioceptivos, trabajos funcionales y coordinativos que eviten las caídas, básicamente. Por lo tanto, los trabajos de equilibrio a una pierna en dispositivos inestables es algo que utilizamos mucho más. Hacemos trabajos de fuerza combinados, isométricos, concéntricos, excéntricos, diferentes características, pero hoy cada vez se le da mucho más importante el trabajo de fuerza. Y dentro de lo que ya habíamos dicho, fuerte evidencia de la efectividad del entrenamiento de fuerza en reducción a factores riesgos, inclusive en la obesidad. Hoy la obesidad es sinónimo de fuerza, no de salir a caminar, digamos. A las personas obesas no las mandamos a caminar, las mandamos a hacer fuerza. Es mucho más seguro, mucho más efectivo, mucho más saludable. Y todos los programas de obesidad tienen que ver con la fuerza. Y obviamente, como ya lo dijimos
en su momento, inclusive en los niños, las actividades de fuerza son realmente protectoras de la salud ósea de los sujetos. Bien, chicos, muy bien. ¿Preguntas finales? Preguntas finales a la 1. ¿Ustedes le dan la dieta? Sí, por supuesto, si es necesario le damos la dieta. A mí me gustan dietas de calidad, no me gustan dietas muy raras. Me gustan pocos azúcares, pocas grasas. Hidrato de carbono depende del nivel de actividad moderado. Proteico, verduras, los famosos 5 colores por día. Una dieta general. Powerlifting en chico no, powerlifting en chico no tiene ningún sentido. Powerlifting, si powerlifting es un deporte, yo no sé a qué le llamás powerlifting. Powerlifting es un deporte que trabaja sobre muy poquitos movimientos y a ver quién levanta más pesa, por ejemplo, en un press de pecho. En los chicos, este deporte powerlifting, obviamente que de ninguna manera es indicado. Si lo que hablamos es desarrollar algún trabajo de fuerza, básicamente complejo de punto de vista de movimiento, con todo el cuerpo, con pesos libres, en la enseñanza de la técnica sí lo hacemos. Pero no el powerlifting que estás hablando, insisto, en levantar. El powerlifting estrenan prácticamente en forma exclusiva el 100% del peso del RM, es fuerza pura, ¿no? Esto no tiene ningún sentido en los chicos. Pero es un deporte, ¿eh? El powerlifting es un deporte especial. Me gustan más los ejercicios de la halterofilia que del powerlifting para los chicos. Una persona sedentaria, y bueno, depende de la edad, por supuesto, cardiovascularmente la ergometría es de primera elección. Una persona sedentaria, adulta, después de los 40 años, la ergometría, un examen postural y un perfil lipídico, ácido úrico y general, sí, por supuesto que lo hacemos. Gente, bueno, nos vemos el lunes que viene. Un abrazo a todos y gracias por compartir. Gracias, Rubén.